¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos llegando al final del día después a la convocatoria de referéndum en Cataluña. A lo largo de este lunes han sido muchas las reuniones, los pronunciamientos y propuestas ante una situación en la que Andalucía, desde luego, tiene mucho que decir. Y esa es la voz que van a escuchar aquí esta noche, la que recoge las opiniones y valoraciones políticas que desde nuestra comunidad intentan dar respuesta a una situación excepcional en nuestra democracia. Aquí en la Radio Televisión Pública de Andalucía abrimos a partir de ahora una mesa de diálogo con nuestros representantes, Carmen, en el Parlamento andaluz. Pues sí, les damos buenas noches, les damos la bienvenida también, Mabel, a los oyentes de Canal Sur Radio, donde también pueden escuchar ya de forma simultánea este debate especial del día después del 1 de octubre, en el que, si caben, se abren aún más incógnitas sobre el futuro de Cataluña y de España en general. Habrá declaración unilateral de independencia, tomará el gobierno de Rajoy alguna medida extraordinaria. Si esto ocurriera, se aplicará el artículo 155 de la Constitución española. Se celebrarán pronto elecciones autonómicas en Cataluña. Estamos ya caminando hacia un nuevo modelo autonómico. Bueno, ¿qué papel tiene que tener Andalucía a partir de ahora? Son solo algunas de las preguntas que plantearemos a nuestros invitados esta noche en esta mesa de debate. Efectivamente, pero antes de hacerlo y antes de presentarles a nuestros invitados, vamos a buscar la última hora que nos llega, Carmen, desde Barcelona. Pues sí, porque estábamos a la espera, Mabel, de que hubiera un pronunciamiento desde el Parlamento catalán sobre el calendario que queda por delante a partir de ahora. Finalmente, Pedro Lázaro, se aplaza hasta el miércoles la decisión. Hoy había reunión esta tarde de la Junta de Portavoces. Se pensaba que se podría fijar el orden del día de un pleno para el próximo miércoles. Sin embargo, habrá que esperar. Lo que se ha fijado es una nueva reunión de esa misma Junta de Portavoces y de la Mesa del Parlamento para el miércoles. Será entonces cuando se tome una decisión de cuándo fijar el pleno en el que se podría debatir la declaración unilateral de independencia. En esos momentos se especula con la posibilidad de que sea 4 días después de esa Junta de Portavoces, lo que sería el domingo, o dejarla ya para la próxima semana. No se descarta el domingo porque, por ejemplo, Carles Puigdemont fue elegido un domingo presidente de la Generalitat. Un Carles Puigdemont que además ha reunido urgentemente a su gobierno aquí en el Palau de la Generalitat y ha dado algunas claves de lo que puede ser su hoja de ruta para las próximas semanas, para los próximos días. Dice que él no está declarando la independencia de Cataluña, sino que está invocando una mediación internacional para normalizar las relaciones con España alteradas por decisiones desproporcionadas, ha llegado a decir. Dice que no es partidario de una ruptura traumática, pero insiste en que el resultado del referéndum es vinculante. En cuanto sean oficiales, esos resultados se van a trasladar al Parlamento y el Parlamento es el que tomará la decisión de aplicar la ley del referéndum, es decir, declarar la independencia a partir de las 48 horas después de que se reciban esos resultados. En esa propuesta de diálogo sin renunciar a la independencia, dice que solo caben unas elecciones constituyentes de la República Catalana. Eso sí, ha tomado hoy 2 decisiones ese Consejo de Gobierno: pedir la retirada del dispositivo policial que se había... Tenemos algún fallo con esa comunicación, pero tenemos otro punto de conexión en Barcelona. Miguel Chaparro se encuentra en la plaza de la Universidad. ¿Qué ambiente se vive en las calles este día después del referéndum y a pocas horas ya, Miguel, de esa huelga general que se va a celebrar en Cataluña? Sí, aunque evidentemente todo lo ocurrido ayer y el nuevo tiempo de incertidumbre que se nos abre está todavía en el ambiente y marca hoy todas las conversaciones. Lo cierto es que a estas horas Barcelona ofrece su imagen más habitual. Mucha gente aún en las calles, mucho tráfico y sobre todo muchos turistas. La normalidad hoy solo ha sido rota por 2 concentraciones ante la Jefatura Superior de Policía y la delegación del Gobierno en protesta por esa acción policial de ayer. Mañana el panorama es muy distinto. Hay convocada huelga general, paro de país como la han llamado aquí, una convocatoria convocada y a la que se han ido sumando diferentes asociaciones catalanistas como Asamblea Nacional Catalana, Unión Cultural, sindicatos como CGT e instituciones públicas y que apoyan de alguna u otra manera como la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona. Finalmente, de esta huelga general se han desconvocado la UGT y Comisiones Obreras, los 2 sindicatos mayoritarios. Dicen que se trata de una huelga general convocada por motivos políticos, no por un conflicto laboral, y no quieren que su apoyo se interprete como un respaldo a una posible o futura declaración unilateral de independencia. Eso sí, han recomendado a sus afiliados que hagan algún tipo de paro, algún tipo de protesta, que se sumen de esta manera a esa huelga general. Mañana también habrá concentraciones ante todos los ayuntamientos de Cataluña. Aquí en Barcelona será en esta plaza de la Universidad, que fue uno de los lugares donde más se apoyó, donde más activamente se apoyó el proceso del referéndum.
Gracias, Miguel Chaparro y Pedro Lázaro. Esa es la situación a esta hora en Cataluña y desde Andalucía, decíamos, miramos desde luego con preocupación los acontecimientos y desde esa óptica, desde la andaluza, vamos a conversar en esta mesa. Les voy a presentar ya a quienes nos acompañan esta noche. Mario Jiménez es el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz. Buenas noches. Buenas noches. Carmen Crespo, que es la portavoz del Partido Popular Andaluz en el Parlamento. Buenas noches también, Carmen. Buenas noches. Está con nosotros también Maribel Mora, que es senadora por parte de Unidos Podemos. Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar en la televisión pública andaluza. Encantados de que estéis aquí y también está con nosotros Marta Bosquet, ahora sí, que es parlamentaria del Grupo Ciudadanos en el Parlamento andaluz. Buenas noches. Antonio Maillo, buenas noches, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía. Muy buenas noches. A todos les voy a pedir, para empezar, que me contesten muy brevemente, casi en forma de titular periodístico, a una pregunta. Después de lo visto y ocurrido en el día de ayer en Barcelona, ¿creen que estamos como estábamos o estamos aún peor de cómo estábamos, señor Maillo? Estamos peor, evidentemente. La respuesta autoritaria y represiva del Gobierno central es una torpeza y es un error político que espero que no sea irreversible, pero sí deslegitima la acción futura de un gobierno liderado por un Mariano Rajoy, que ha optado por unas medidas que, lejos de conducir al encuentro, y de eso hablaremos, y yo creo que el papel de Andalucía ahí debe ser importante, está agudizando aún más las contradicciones. Es decir, tenemos un presidente del gobierno que rompe España. Le voy a pedir a Marta Bosquet la siguiente reflexión. Bueno, pues yo creo que el día de ayer fue un día inmensamente triste. Yo creo que un día triste para todos los españoles, y lo que se produjo ayer es un fraude a la democracia. La democracia no solamente de Cataluña, sino yo diría la democracia de todos los españoles, y lo que se ha demostrado ha sido el rotundo fracaso, yo creo, también del señor Puigdemont y del Gobierno, con un referéndum, que obviamente fue cualquier cosa menos un referéndum, y también un fracaso por parte del Gobierno central porque no supo gestionar la situación, con lo cual yo creo que tristeza y dolor de todos los españoles por ese fraude a la democracia. Maribel Mora. Hoy el mundo entero se ha despertado con las imágenes de la brutal represión policial que se vivió ayer a la sociedad catalana cuando intentaba votar. Y vergüenza ha sido la palabra que más ha sonado en todos los medios internacionales. No solo eso, sino que la Comisión Europea y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas nos ha reprendido por el uso de la violencia y nos insta al uso del diálogo político para llegar a una solución. Sin embargo, Mariano Rajoy al día de hoy se siente orgulloso de cómo ha manejado esta situación y parece que el PSOE andaluz pues está cerrando filas. Le parece adecuado y proporcional que haya hasta 800 personas heridas, 2 incluso de gravedad. La solución, desde luego, pasa por tener altura política, por un debate, por capacidad de debate, de entendimiento, de fraternidad, cosa que son valores que tenemos los andaluces. Les pedía un titular, pero veo que se extiende un poquito. Carmen Crespo, su titular. Bueno, yo creo que ayer fue un día triste para todos los españoles y todos los catalanes, ¿no? En este caso, yo creo, como vimos todos, no se puede ver de otra forma, una gran farsa, ¿no? Una farsa de un referéndum que el señor Puigdemont y sus socios han querido llevar a Cataluña a un precipicio. Y ahora, pues, preguntaba si estábamos mejor o peor. La situación es la misma porque siguen adelante y parece que quieren volver otra vez a tirarse por ese precipicio. Lo que no pueden llevar consigo es a los catalanes de buena fe, que en Cataluña lo que quiere es que impere la paz, la serenidad y desde luego se dialogue. No se ha podido dialogar con ellos porque simplemente no han querido dialogar. Era referéndum sí o sí. Referéndum de autodeterminación desde el punto de vista ilegal. Y vimos unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que en este caso estaban violando las leyes y por orden judicial lo que intentaron es poner las leyes en orden. Eso es lo que intentaron hacer y por tanto yo quiero pues decir que lo hicieron con proporcionalidad y que además pues realmente hoy en el Día de la Policía tenemos que resaltar la labor de quien está cumpliendo la ley, que es el Gobierno de España y también los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y el Estado de Derecho, que en general somos todos, excepto el señor Puigdemont y sus socios. Titulares con subtítulos, antetítulos, señor. Yo voy a intentar Jiménez. responderte a la pregunta que hacías, ¿no? Si estamos igual, peor o mejor. Yo creo que estamos peor, pero estamos dentro de una desastrosa hoja de ruta que ha marcado el independentismo catalán y que tenía en la celebración de ese referéndum ilegal, convocado ilegalmente por un pleno ilegal,
que se hace con el informe en contra de los letrados, que se hace contra la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña, que se hace violando los derechos de los grupos parlamentarios y de la representación popular que allí estaba en ese pleno durante el 6 y 7 de marzo. De septiembre, forma parte de algo que tienen previsto, porque en realidad lo que pretendieron hacer ayer no era nada más que la excusa para dar el siguiente paso, que es lo que está ahora en el horizonte, que es la declaración unilateral de independencia. Y lo que resulta curioso es que estemos peor también porque hay algunas fuerzas políticas que han decidido comprarle el relato de la ilegalidad a las fuerzas independentistas, y en vez de poner en valor, en defensa del Estado de Derecho, la necesidad de que todos cumplamos la ley, hay quien ha decidido hacerse cómplices en una lectura al margen de la ley de esa realidad. Mire, ayer hubo imágenes que nadie queremos ver, como las cargas policiales. De esas tendrán que responder los mandos del Ministerio del Interior, evidentemente. Pero desde luego lo que está claro es que un Estado, para garantizar el imperio de la ley, tiene que hacer cumplir la ley. Bueno, les pedía una breve intervención, enseguida van a tener la oportunidad de seguir expresando sus opiniones, pero quiero escuchar a Carmen ahora porque vamos a hacer un breve resumen, Carmen, de lo que ocurrió en el día de ayer. Tú tienes las claves. Pues sí, porque la jornada del domingo, Mabel, nos deja en Cataluña muchos titulares. El primero, el resultado de la votación en el que, según los datos de la Generalitat, el 90% de los que participaron apoyaron la independencia, votaron sí, aunque se han producido denuncias, como sabemos, en torno a la falta de garantías en esa votación, con casos demostrados en los que hubo personas que votaron en más de una ocasión o que depositaron en las urnas sin ni siquiera el sobre, ¿no?, esa votación. Y es destacable también el dato de la abstención, que fue hasta de un 58% de los que no quisieron o no pudieron, según la Generalitat, votar. Aunque de lo que más se ha hablado en las últimas horas y ha habido referencia por parte de nuestros invitados ha sido a la actuación policial. Hoy Carles Puigdemont ha pedido la salida de la retirada de los 10.000 agentes que han acudido a Cataluña como refuerzo policial. Anuncia una comisión de investigación, mientras desde el gobierno de Rajoy se lamenta el uso político que se está haciendo de las cargas policiales. El resto de fuerzas políticas han pedido explicaciones también sobre la actuación de Policía Nacional y Guardia Civil, mientras que también se pone en entredicho, con denuncia ya en los juzgados, el papel de los Mossos de Escuadra en el referéndum. Por otro lado, mañana hay convocada una huelga general, también hacían referencia nuestros compañeros en directo desde Cataluña. Está auspiciada por las entidades independentistas y también por sindicatos minoritarios, mientras que UGT y comisiones obreras se desmarcan, digamos, de alguna forma de la huelga, pero citan a las movilizaciones contra la violencia ejercida por la policía en Cataluña. Y por último, esta semana vamos a conocer qué decide finalmente el Parlamento sobre el calendario que queda por delante ahora. La pregunta del millón es: ¿habrá declaración unilateral de independencia? Anoche escuchábamos al presidente Puigdemont diciendo que Cataluña se había ganado el derecho a su soberanía. A ver qué piensan nuestros invitados. Bueno, Carmen, pues vamos a trasladarles enseguida esa pregunta, pero ya que estamos en un debate en el que decimos, insistimos, miramos a Cataluña con ojos de andaluces, desde Andalucía, a mí me gustaría saber si piensan que resiste la comparativa que en alguna ocasión ha surgido a lo largo de estos días de lo que ha ocurrido, lo que ocurría en el día de ayer en Cataluña con el referéndum del 28 de febrero. A ver, yo quería decir dos cosas. A mí me gustaría, por el formato que hay en el debate, nos va a permitir hacer un llamado a la conversación y al matiz y no al maniqueísmo, Mario. Nosotros no compramos ningún relato de nadie. Lo que sí nos negamos es a entrar en el frentismo. Y precisamente el enlazo con Andalucía. Desde Izquierda Unida consideramos que precisamente Andalucía tiene un papel muy importante, históricamente, y además una cierta legitimidad histórica, que tiene que ver más que con el 28 de febrero, donde ejercitamos nuestro derecho a decidir, que parece que es algo novedoso, pero ha formado parte de la historia de Andalucía. Tiene que ver con el 4 de diciembre del 77, donde movilizaciones masivas en Andalucía condicionaron la redacción de la Constitución y cambiaron el guión que estaba previsto. Que estaba previsto un guión para unas autonomías de primera, que eran las conocidas como nacionalidad histórica, y el resto. Sin embargo, fueron las movilizaciones, fue el impulso movilizador y constituyente del pueblo andaluz en las elecciones que nos da una lección histórica. ¿Cuál es? Que las constituciones y las leyes deben atender la demanda ciudadana y no al contrario.
Ahora nos encontramos con otro proceso constituyente. Esto es un proceso constituyente. En Cataluña, cuando el 80% de la población, y cuando hablo del 80% hablo de la mitad de los votantes del Partido Popular, más de la mitad de Ciudadanos, del Partido Socialista de Cataluña o de Catalunya Sí que es Pot, quieren una consulta para el derecho a decidir, es que estamos ante una situación que ha desbordado el marco actual. Y si el marco actual no es capaz de resolver ese problema, tendremos que cambiarlo. En Cataluña ayer se produjo un hecho lamentable. Parece que el Partido Popular y el vicepresidente del Gobierno de la Junta de Andalucía son los únicos que dieron una respuesta proporcional a las medidas policiales. Pero eso no lo dice ni siquiera Juncker. Ni siquiera Juncker, de la Comisión Europea, dice eso. Ni siquiera, vamos, la opinión pública internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos la oportunidad de Andalucía, por centrar el debate, sí. Tenemos la oportunidad de Andalucía, de esa legitimidad que nos dio ser sujeto político y por tanto también protagonista del debate territorial que se enmarca en España, de abordar un encuentro no desde el frentismo, no desde la creación de fronteras emocionales con Cataluña, sino desde el encuentro y el intento de comprensión de un fenómeno de calado muy profundo, o intervenimos desde el frentismo. Es decir, Andalucía tiene la oportunidad de establecer ser un puente de encuentro entre los pueblos de España o de convertirse en un bloque de lo más rancio de la españolidad. No sé si coincide. A mí me parece que tenemos una oportunidad formidable de convertirnos en lo primero, en ser espacio de bloque desde un federalismo, que me sorprende el Partido Socialista cómo lo ha abandonado en pos del bloque centralista, que rompe con su propia tradición, y creo que por ahí se puede abordar el debate y el encaje, no solo de Cataluña, sino también del resto de los pueblos de España, entre otros Andalucía. Señor Yo creo Jiménez, que el aquí no hay turnos, intento decir, no hay turnos desesperado de algunas fuerzas a la izquierda de justificar una posición injustificable en Cataluña, la que mantienen allí, intentan mantener aquí, les ha llevado a convertirse en una especie de ejército de píos moa, intentando cambiar la historia. Ahora de repente, el 4 de diciembre, se ha llegado a decir por parte de algún dirigente de Unidos Podemos incluso que se estaba pidiendo la autodeterminación del pueblo andaluz. Se ha llegado a decir que el 28 de febrero, si hubiera sido como lo que ocurriría el 1 de octubre, recientemente en una asamblea de diputados y concejales que se celebró en la ciudad de Zaragoza. Yo creo que se está intentando alterar la historia para intentar justificar una posición absolutamente injustificable. El 4 de diciembre en Andalucía se produce efectivamente para condicionar el futuro texto constitucional, pero se hace en el marco de la ley. No se hace desde la ruptura de ninguna institución, no se hace enfrentando el Estado contra el Estado. Se hace movilizando a la ciudadanía y exigiendo un proceso que permita, en el marco de la ley, otorgarle a Andalucía las mismas características en términos de autonomía que tienen el resto de los territorios, que tenían lo que en aquel momento se llamaban las comunidades históricas, que precisamente es al escenario al que algunos quieren volver en este momento. Y lo que parece mentira es que haya fuerzas andaluzas que no se estén dando cuenta de que hay partidos que están intentando apostar de nuevo, digamos, por el confederalismo. Es decir, que haya dos territorios en España que tengan unos privilegios, que tengan una situación diferente de la que Andalucía no formaría parte. Eso lo rompimos el 28 de febrero y ya nunca nadie más va a volver a situar a Andalucía en una posición subordinada a otro territorio del Estado. Marta Bosquet. Vamos a ver, yo creo que aquí cuando ha dicho Mario, por ejemplo, ha hablado de que lo que hace falta es unas elecciones constituyentes. Es que hay que tener presente que lo que hubo ayer, seamos realistas, eso fue una farsa, una auténtica farsa. Y yo lo puedo decir porque precisamente estuve ayer en Barcelona y dándome una vuelta por Barcelona pude entrar a un colegio electoral y yo misma podía haber votado. Es que no había absolutamente ningún tipo de garantía. ¿Cómo se atreve a decir el señor Puigdemont que va a elaborar ahora, que va a hacer unas elecciones constituyentes? Vamos a ver, con una participación que ha habido del 42% que no es cierta, que no es real. Y partamos de la base de que encima ha bajado, y bastante, la participación de las últimas elecciones en Cataluña, que fueron de un 47%. Pero es que también hay que tener presente que fueron precisamente los catalanes y los andaluces los que más apoyaron la Constitución española, con una participación de un 90 y tantos % en ambos casos. Fueron precisamente las dos comunidades. Yo creo que si precisamente Andalucía, hoy podemos decir que es una nacionalidad histórica, yo creo que es precisamente
porque estamos dentro del marco de la Constitución y porque se hizo bajo el amparo de una Constitución. Lo que no puede hoy en día ningún partido, ninguna comunidad autónoma es saltarse la ley. Y luego yo creo que una cuestión también muy importante cuando hablamos de Andalucía, de la situación de Andalucía, y yo creo que aquí el resto de partidos políticos que tengo a mi lado, es una cuestión que deberían de decirle mirando a la Cámara y mirando a los andaluces, si queremos que los andaluces sean igual que el resto de los españoles. Porque yo creo que Ciudadanos es el único partido que puede decir abiertamente que quiere que los andaluces sean igual que el resto de los españoles. Lo que Ciudadanos no quiere es que, por ejemplo, un vasco cobre, o sea, tenga una dotación de 2.272 euros más que un andaluz. Eso lo tienen que saber los andaluces. Y lo que tienen que saber los andaluces es que el resto de partidos políticos defienden esa desigualdad. Y Ciudadanos lo que quiere es que precisamente los andaluces sean exactamente igual que el resto de las comunidades autónomas. Bueno, saliendo un poco también del tema de Andalucía, aunque escucho enseguida a Carmen Crespo y a Maribel Mora sobre el tema de Andalucía, que al fin y al cabo es el tema que nos centra, Ciudadanos ha pedido también la aplicación del artículo 155, es lo que ha dicho Albert Rivera, el presidente del Gobierno, el día de hoy. Sí, esta tarde han tenido una reunión, Albert Rivera y Mariano Rajoy, y vamos, desde nuestro Ciudadanos lo que queremos es la aplicación inmediata del 155, que se aplique cuanto antes, porque, a fin de cuentas, la tramitación dura días y si previsiblemente, como por ejemplo se ha anunciado ahora, se va a hacer la declaración unilateral de dependencia en pocos días, yo creo que habría que articular el mecanismo con suficiente antelación para que, si se produce, que durara unos días, porque es que no podemos permitir que el país se desbreme bajo el criterio de unos pocos. Me da que no va a coincidir con Maribel Mora. Pues no, la verdad es que no, pero estábamos hablando del 4 de diciembre y si tenía alguna correlación. Quisiera decirle al señor Jiménez que para hablar de la historia de Andalucía deberíamos de hablar con rigurosidad. El 4 de diciembre el pueblo andaluz se levantó, claro, y nosotros también, aunque no existiera Unidos Podemos, obviamente. Allí estábamos. El 4 de diciembre se levantó el pueblo andaluz pidiendo ser como las autonomías que eran de primera categoría, ¿vale? Entrar en la autonomía del 151. Y lo que pasó el 28 de febrero precisamente fue que se levantó el pueblo andaluz, pero que no conseguimos cumplir todos los requisitos del 151, que requerían y que requieren que todas las provincias, por mayoría absoluta, optaran por esa opción. Y sin embargo, Almería no llegó a la mayoría absoluta, votaron el 42% fue la votación. ¿Y qué es lo que pasó? Pues como se levantó el pueblo andaluz, y había un problema social que se podía convertir en un problema político, se intentó una solución política y se bordeó la legalidad para que nosotros pudiéramos estar en la primera categoría de las autonomías. Lo que se hizo fue cambiar la ley de referéndum precisamente para interpretar de manera diferente lo que estaba diciendo la Constitución. En el marco se de la consiguió Constitución, un pacto político bordeando, perdón que yo estoy interviniendo, se consiguió un pacto político para que nosotros pudiéramos conseguir con una lucha social enorme lo que estábamos solicitando. Hay que recordar también que en aquel momento el gobierno del CDS y Alianza Popular hicieron una campaña en contra de ese referéndum. El eslogan era "Andaluces, este no es vuestro referéndum", que es lo mismo que está haciendo el Partido Popular ahora, enfrentando a catalanes con el resto de la población, desde luego de los andaluces. Señora Mora, peor, yo diría que no enfrentando a los catalanes con el resto de la población, ahí es donde os equivocáis, enfrentando a catalanes con catalanes. Maribel, aquel referéndum fue legal, fue un referéndum convocado legalmente. Se bordeó la legalidad por un pacto político. Recordémoslo, precisamente porque el pueblo se levantó, 3 millones de catalanas pidiendo que haya una solución. Bajo el amparo de la Constitución, que es lo que nos está pedimos un referéndum local. Voy a escuchar a Carmen Crespo ahora. Carmen Crespo. A ver, señor Jiménez y señora Mora, vamos a escuchar a Carmen Crespo. Que ha pasado mucho tiempo, que España es un gran país en estos momentos y que no nos merecemos gobernantes que están vulnerando la ley de este país, que es la Constitución que nos hemos dado todos desde el 77. Cuando un diputado, Antonio, dice que ve en ellos la posibilidad que ha visto en Andalucía, por ejemplo en el 4 de diciembre, cuando se han ido al Parlamento de Cataluña y el 6 y 7 de septiembre han alterado la mesa del Parlamento, han hecho 2 leyes sin posibilidad de que los diputados que estaban allí tuvieran la potestad de hacer nada. Es decir, han pasado por todas las de la ley. El Tribunal Constitucional le ha hecho requerimientos y se ha pasado. Y además, ¿por qué lo ha hecho? Lo ha hecho muy claramente porque quiere tapar cosas en Cataluña el señor Puigdemont y sus socios. Y a partir de ahí
ha enfrentado al pueblo de Cataluña. El pueblo de Cataluña está enfrentado porque está frustrando y contándole mentiras. Mentiras que llegaron hasta el día de ayer. El día de ayer realmente fue bochornoso, pero fue bochornoso porque se estaba vulnerando la legalidad en este país. Y tenemos un gran país y en Cataluña hay 1 millón de andaluces. Yo pregunto, ¿qué piensan los andaluces en este momento de lo que está ocurriendo? Los andaluces, en este momento, que son a los que representamos, lo que piensan es que debe de haber legalidad y que se debe de dialogar, pero no dialogar para decir referéndum, sí o sí, referéndum de autodeterminación, que no recoge ninguna constitución. Y bueno, la comunidad internacional ha dado apoyo unánime a la legalidad en este país, a España y al gobierno de España. Esa es la realidad. Y si no, hay que leer hoy a Félix Ovejero en El País, por ejemplo, que no es sospechoso de ser del Partido Popular, hablando si ha habido cargas policiales o es el Estado de Derecho el que está actuando porque no le ha quedado otra medida, aunque quiere otras. Por tanto, en este momento, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que unos irresponsables están llevando a su pueblo hacia un camino que no es un camino bueno para ellos. ¿Por qué? Porque es frustrante. Porque en realidad todos sabemos que dentro de España las posibilidades de los catalanes están ahí, porque son nuestros hermanos y nos sentimos nosotros tan catalanes como ellos tan andaluces, porque es la realidad. Ahora, ¿que hay que hacer muchas cosas en Cataluña? Claro, y en Andalucía, y tendremos que animar a defender entre todos la solidaridad. Y irnos a Cataluña a defender la solidaridad, porque luego venimos a Andalucía y pedimos más financiación para Andalucía, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo. Hablaremos de financiación, pero para por eso cierto. Tenemos que defender también en Cataluña lo mismo que defendemos en Andalucía. Sí. No, les iba a decir que ha cobrado también una dimensión, y lo escucho, señor Maillo, dimensión internacional. Esta situación en Cataluña, es verdad que las referencias en cuanto a los líderes internacionales, ha habido de todo, pero coinciden en general en decir que el referéndum era ilegal, en denunciar la violenta actuación de la policía, en que la solución tiene que ser política. Ahí lo dejo, señor Maillo. Yo quiero una precisión histórica. El 4 de diciembre del 77, Mario, no había instituciones sobre las que reclamar. Es el impulso popular el que condiciona nada más y nada menos que la redacción de la Constitución española, aunque fuera de manera infame con el artículo 151 y las condiciones que ponía, que eran tremendas. Era mayoría absoluta sobre el censo, no sobre los votantes. Y solicitud de 3/4 de los ayuntamientos que supusieran además la mitad de la población en su suma de cada una de las provincias. Es decir, unas condiciones infames que las superamos, que no la cumplimos en Almería porque eran condiciones muy complicadas y que la movilización efectivamente condicionó. Eso es una lección histórica que nos debe servir ¿para qué? Para saber que no solo nada es inamovible, sino que precisamente si hay un impulso de, cuidado, no de independentismo como queréis vosotros arrinconar el debate de manera maniquea y falsa, sino del derecho a decidir cómo es el encaje de España, ante ese impulso no podemos negarnos. Va a haber referéndum tarde o temprano legal. Y digo lo de referéndum legal, para que se quede claro. ¿Hay aquí algún independentista? Pregunto. En Andalucía no hay arraigado. No puedes decir eso, Mario. Intelectualmente me parece, no lo sé. Me parece un fraude, ¿sabes? Aquí estamos representados 4 organizaciones políticas. Me permite una cosa, y respecto al independentismo tenemos un momentito, termina el señor Mayo y escucha al señor pido, Jiménez. Mario, que esto no es la tele del PSOE, es la tele pública y tal. Bueno, yo creo que eso no hace falta cuestionarlo. No, lo digo porque la televisión pública, radio, televisión... Antonio, un momento, señor Mayo. Radio, televisión... Un momentito, por favor. Yo creo que es lógico en la charla, en el debate que estamos manteniendo, que ustedes se interrumpan. Yo como moderadora voy a decirle, señor Mayo, termine, y ahora escuchamos al señor. Y por supuesto, déjeme decir que estamos en la radio televisión pública de Andalucía y de todos los andaluces. Efectivamente. Ahí lo dejo. Por eso quería decir varias cosas. Una, que creo que nosotros pensamos que no podemos legitimar ninguna medida unilaterales. Y cuando decimos que no legitimamos ninguna medida unilateral, lo hacemos en coherencia con lo que se aprobó o con la postura que se tuvo respecto a la ley de referéndum, que no la aprobamos, y con la ley de transitoriedad que votamos en contra. Lo tenemos clarísimo. Pero aquí el problema está que después de la actuación del 1 de octubre del Partido Popular, que fomenta el frentismo, y vosotros, Partido Socialista de Andalucía, os incorporáis a ese frente, ¿sí? O incorporáis cuando decís, tu vicepresidente del gobierno dice, el gobierno andaluz, que me da vergüenza, dice que las medidas en Andalucía... Lo que fomenta la legalidad. Jiménez Antonio, Barrio, no, el frentismo. Jiménez Barrio, vicepresidente del gobierno andaluz, ha dicho que las medidas represoras policiales fueron proporcionales. No han sido proporcionales, han sido una brutalidad. ¿Y sabéis qué? Por eso nos encontramos peor hoy que ayer, porque no se puede responder
a un problema político con palos. A un problema político hay que responder con diálogo, tendiendo puentes. ¿Y sabe una cosa, Mario? Lo digo para intentar establecer aquí se ha entendido puente, Antonio? un modo que es: nos lanzamos los andaluces y las andaluzas y las fuerzas políticas de Andalucía a construir puentes de diálogo y de encuentro que permitan abordar el encaje de Cataluña en España. ¿Asumimos eso? O nos instalamos en el frentismo el encaje de Cataluña mira, el diálogo, ¿sabes cuál es el diálogo, darle más privilegios a los catalanes? No, es que lo del diálogo es que... Planteamos la igualdad. A ver, orden. Lo que te quiero decir es que lo que no se puede construir este país ni España es humillando a las partes. Yo, desde luego, me siento cómodo si a mí se me respeta. No, voy a terminar. Y lo que quiero plantear es: ¿abrimos desde Andalucía un debate que rompa el frentismo? Esa es la pregunta. Abrimos de Andalucía, reconstruimos desde mi punto de vista con una función, que es Andalucía, que es sujeto político y jurídico, plantea desde el federalismo una apuesta por la solución de los problemas. A mí me parece que tenemos una oportunidad histórica. Ahora, si queréis alimentar el posicionamiento en torno al gobierno del Partido Popular, la dinámica de acción-represión, el que se enfoque ahora el debate, Marta, el debate después del 1 de octubre está entre quienes aplauden el a por ello y los golpes a los que han ido a votar o tienen resistencia pacífica, y los que estamos espantados. Perdona, Antonio, Ciudadanos también está espantado, porque es que yo diría... somos independentistas y vamos a combatir. Perdona, es que eso yo no te lo voy a permitir que digas que Ciudadanos aplaudimos el a por ello. A eso no te lo voy a permitir que lo digas porque no es cierto. Me alegro que lo digas. No, para nada en absoluto. Vamos a ver. No se trata, es que no es ni a por ello, ni a por uno, ni a por otro. Yo creo que el problema está aquí y viene a colación precisamente de lo que ha dicho antes Carmen cuando ha hecho referencia y me hace gracia precisamente que venga de ella cuando ha dicho que cuando ha hablado de los gobernantes. Es que vamos a ver, el gobierno central que lo gobierna el Partido Popular. Y yo creo que la situación que lamentablemente se produjo ayer viene precisamente de una falta de decisión y de actuación por parte del Partido Popular, del señor Mariano Rajoy. Porque es que justamente ha ocurrido lo que nunca tenía que haber ocurrido. O sea, ya el escenario fue, por un lado, que hubo urnas que estaban puestas de manera ilegal. Cuando el señor Mariano Rajoy se le había llenado antes la boca diciendo que no iba a haber referéndum, no hubo una. Pues la hubo que yo la vi. Además es que entré en un colegio, como ya he dicho antes. Y por otro lado, lamentablemente, hubo también cargas policiales que yo puedo entender que esas cargas policiales... brutales. Esas cargas policiales se hicieron precisamente para defender la legalidad y yo creo que obedeciendo a unas órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que también hay que entenderlo. ¿Cuál desde mi punto de vista, cuál desde el punto de vista nuestro es la torpeza tan grande que ha cometido el Gobierno Central? Porque el Gobierno Central ha confiado en quien no debería, porque es que confió en el consejero de Interior y en la consejera de Educación cuando precisamente habían sido destituidos los anteriores y habían puesto a los más independientes de este mundo. Entonces eso fue una falta total y absoluta de previsión. Ahora sí me toca a mí. Esa misma confianza que demostró inocentemente el Partido Popular, confiando en que los que estaban echándole un pulso al Estado fuera a comportarse de manera legal, cuando ya se han instalado en la ilegalidad y en una legitimidad distinta a la constitucional en España, que algunos están refrendando, como vemos esta noche aquí, es la misma confianza inocente que con todo respeto le escucho a mi compañero Antonio Maillo, pensando que quienes tienen trazado una hoja de ruta que va a significar o que puede significar en las próximas horas la declaración unilateral de la independencia de Cataluña contra la Constitución española, va a estar... ¿Cree que se va a producir? Luego le dejo que yo siga creo, bueno, si usted ha escuchado esta mañana al presidente de la Generalitat, ha dicho que efectivamente ayer un referéndum en el que participa en el que se apoya una supuesta independencia, un 39% del censo catalán, creyéndose que aquello fue un referéndum que evidentemente no lo fue, porque Torque quiso y pudo, votó las veces que quiso y que pudo. Tiene derecho a producir la declaración de independencia de Cataluña, con un 39% de votos. Y hay quien está respaldando esa iniciativa, porque claro, porque lo que yo digo, no es falso, lo que yo pregunto, si la semana que viene, coincidiendo con el 6 de octubre, como aquel 6 de octubre del año 1934, que ya se declaró la independencia de Cataluña contra la legalidad de la República, el señor Puigdemont declara unilateralmente la creación de la República Catalana, ¿qué van a hacer sus partidos? ¿Van a seguir defendiendo, quedándose con las cuestiones accidentales, con cuestiones graves que han ocurrido,
pero que esconden el fondo de lo que de verdad ha ocurrido, y es que una parte del Estado le ha echado un pulso al conjunto del Estado y a la Constitución, o por fin van a despertar del sueño dogmático en el que están ustedes y se van a dar cuenta de que hay quien ha decidido llevarse la legalidad y la convivencia de este país. Carmen Crespo. No, es que me sorprende mucho la cuestión del diálogo. Yo creo que cuando uno quiere, dos no pueden hablar. Y se ha tenido un diálogo permanente con la Generalitat, permanente. Hasta la propia vicepresidenta del Gobierno ha estado instalada allí. El presidente del Gobierno hasta le hicieron una broma, no sé si se acordarán ustedes, cuando llegó Puigdemont a la Generalitat, con eso de que le había llamado por teléfono. Se acordarán todos los que nos estén escuchando. Es decir, y allí aceptaba al presidente Rajoy que le llamara al presidente de la Generalitat para hablar de lo que considere oportuno. Pero claro, es que la ruta no es esa. El presidente del Gobierno nos ha enlomado. Es la ruta no es esa. La ruta es de unos señores que quieren unilateralmente, arrastrando a su pueblo a no sé qué, a una huida hacia ninguna parte, hacer lo que están haciendo. Y ese es el problema que tenemos encima de la mesa. A ese problema, ¿cómo se le combate? Con la unión de las fuerzas políticas, sin tibieza ninguna en este tema, siempre defendiendo la unidad constitucional. Y la soberanía nacional reside en el pueblo español. ¿Qué referéndum en el que podría haber? ¿Un referéndum de toda España para que Cataluña se marche? ¿Pero esto qué es? Entonces, luego también, ¿querrá Murcia marcharse o tendremos otro referéndum de otra parte de España? Realmente lo más importante de esto en el federalismo parece ser que la soberanía reside en el pueblo catalán. La soberanía residiría en el pueblo andaluz, ¿no?, según el federalismo. Entonces, eso es lo que queremos para nuestro país, ese es el modelo de federalismo. En fin, tenemos que tener muy claro cuál es la ruta que nosotros queremos para nuestro país. Y con esa unidad constitucional, todos ponernos de acuerdo para realmente, entre todas las fuerzas políticas, ir hacia el lugar donde queremos ir. Porque nuestro país con España no se juega. Los españoles tenemos ya unas cuotas de prosperidad que no pueden unos pocos unilateralmente querer cargársela y cargársela sin además tener en cuenta absolutamente a nadie, ni a nuestro país, ni a los catalanes de buena fe, los silenciosos que ahí están y que se han visto coaccionados en estos días. Un momentito, porque esta mañana escuchaba al presidente del Parlamento andaluz, y lo pongo sobre la mesa, ya que ustedes son políticos, hablar del fracaso de la política al punto del que se ha llegado en esta situación. No sé si comparten esa sensación. Porque esa es la pregunta que se hace mucha gente en la calle, ¿no? Es decir, ¿cómo hemos podido llegar hasta aquí? Yo quisiera hacer una referencia que creo que es interesante, que la ha sacado el señor Jiménez hablando de cuando se declaró la independencia de la República Catalana en la Segunda República. El presidente Companys precisamente estuvo preso en ese momento, y 3 ministros más, consejeros más de su gobierno, y estuvo preso en el puerto. ¿El puerto de Santa María? En el puerto de Santa María. ¿Y sabe quién fue a visitarlo? ¿No? Blas Infante. Blas Infante, que fue a mostrar su solidaridad, la solidaridad con el pueblo catalán. ¿Pero qué quiere decir con eso? Pues que nuestra historia lo que nos da precisamente es la capacidad de tejer puente. Esos son nuestros valores. Nuestros valores no son romper. Nuestros valores no son la violencia ni la represión. Y aquí nos estamos colocando en dos frentes. O bien una propuesta de represión, violencia, imposición, o bien de diálogo. Nosotros nunca hemos defendido la vía unilateral. Nosotros siempre hemos defendido una propuesta de referéndum pactado y legal. Siempre hemos defendido eso. Pues no hemos tenido en la mesa del Parlamento de Cataluña votó a favor de la ley de desconexión y de la ley de referéndum. Nosotros nos abstuvimos, nosotros no hemos hecho eso. Sí, señor. Siempre hemos defendido ese referéndum pactado. Y que exista que se haya intentado dialogar, la verdad es que eso no es real. O sea, ¿cuándo se ha intentado dialogar con los catalanes? ¿Cuándo? O sea, recuerdo que el Partido Popular precisamente fue el que hizo campaña contra su estatuto. Anda, que si nos hubiesen hecho eso a nosotros, fue el que después de verse aprobado su estatuto, el Tribunal Constitucional echó para atrás en muchos artículos porque las Cortes Generales, por el Parlamento catalán. Orden en la sala. Hablemos del origen. Venga, un momentito, por favor, porque ustedes saben, estamos en televisión y encima en la radio, y cuando se escucha todo esto es como un guirigay, no hay quien se entere de lo que están diciendo, y es importante lo que están diciendo. Sí quisiera a ver, un momentito, por favor, que tenía la palabra ahora el señor Marillo y ahora le escucho. Una reflexión, la primera. El centralismo no garantiza igualdad, Marta.
Es decir, que tú tengas un sistema centralista no va a significar que haya una diferencia entre el salario del País Vasco y Andalucía. Lo tiene que ver con las políticas. Hombre, tiene que hablar Cuando con se la habla, política, perdona, cuando se habla de España, Carmen, la pregunta del federalismo no es decir vamos a consultar para que se vayan, sino vamos a consultar para que se queden. Esa es la diferencia. Que vosotros no entendéis, sois incapaces de entender que la gente tiene derecho a sentirse cómoda en este espacio. Mire, nosotros, para que no quede claro, porque tenemos que explicar, me permite una cosa, nosotros tenemos muy claro, muy claro que en este país, mira Carmen, nosotros no apoyamos a Puigdemont, ni lo hemos apoyado, vosotros por ejemplo si os apoyasteis en Jordi Pujol, un corrupto convicto, un Jordi Pujol convicto que os apoyó vosotros en el gobierno, nosotros no tenemos nada que ver con esos corruptos. Con los corruptos catalanistas y los corruptos españoles. Si quieres hablamos que de eso sabéis vosotros un poquito. En corrupción sí que hay convergencia, desde luego, que es la vergüenza de este país. Bueno, que la derecha centralista y la derecha independentista estamos ayudando a taparlo, ¿verdad? Y en segundo lugar, no tapamos nada. Lo que se trata es de que la corrupción aflore es que hay y un no 1 se de tape. octubre, me permite, un 1 de octubre que hemos dado un espectáculo bochornoso internacionalmente. Que a mí me llaman mis amigos franceses y alemanes y me dicen espantados qué es lo que está ocurriendo en España, perdona. Pero había una opción más inteligente. Y una pregunta, yo lo decía, a ver, sí, termine, señor Maillo. Creo que esta va a ser mi frase de la noche, termine. La pregunta central. Restituyendo la legalidad. A ver, perdón, orden. A la pregunta central. ¿Estamos en Andalucía dispuestos a construir una propuesta que aborde el desarrollo territorial de España y, entre otros, establezca puentes y encuentros con Cataluña? Y alguien lo decía aquí. Cuando Cataluña y Andalucía han construido juntos, han dado muchos episodios y muy buenos de la historia de España. ¿Estamos dispuestos a recuperarlo? ¿O ahora a lo que está? No. La pregunta, Mario, Antonio, y ¿tú crees que vosotros, te Puigdemont apelo está a ti, esperando la propuesta de Andalucía? Que a mí me da igual Puigdemont, que yo condeno la posición unilateral y absolutamente insostenible de Puigdemont. ¿Te convence o no? No. Lo que te digo es que o se abre paso un encuentro y diálogo, y hablo de los catalanes como pueblo y no de Puigdemont que se ha tirado al monte. Hablo de los catalanes como pueblo y de mucha gente que defiende el derecho a decidir y va a votar no a la independencia. Entonces, ¿tú crees que Puigdemont tiene responsabilidad en lo que ocurrió ayer? Claro que tiene. Marta Bosquet. Señor Maillo. La culpa es de Mariano Rajoy. Termine, por favor. Yo creo que aquí el problema sí, claro, es que tenéis claro, un bloque construido por el Partido Popular, también Zapatero, y Partido Socialista, cuando el estatuto, ¿verdad? La alfombra roja al estatuto también. A ver, un momento. Tenéis una Me parece que eso es un discurso que no cabe. A ver, un momento. A ver, un momento. La cámara, para mí. A ver, Marta Bosquet. Yo creo que aquí, bueno, que estamos hablando y lo que hay que poner también, yo creo que son soluciones. Yo creo que lo que vivimos ayer no se trataba de democracia. Es que no se trataba de democracia la cuestión, se trataba de independencia. Por eso no tiene sentido que se hable del derecho a decidir. Es que no se está buscando por parte del señor Puigdemont y del gobierno que haya ahora ese derecho a decidir, ¿no? Se trata únicamente de independentismo. Es lo que tratan de hacer directamente, saltándose la legalidad total y absoluta, porque ese derecho a decidir, que tendría que venir por parte de un referéndum convocado por el Gobierno y que participaran todos los españoles, que es lo que dice el artículo 92 de nuestra Constitución, eso no se ha respetado. Entonces yo creo que llegado a este punto, como bien decía antes, lo que hay que adoptar son soluciones políticas. Son soluciones políticas. Hasta ahora, déjame que acabe, Antonio, déjame que acabe. Pero déjame que acabe. No, yo creo que la situación ahora como está, hay que adoptar soluciones políticas. Ciudadanos, por lo menos, perdonadme que estoy terminando. A ver, no, perdóname que termine. Perdóname que termine. Es que no se puede aceptar la referencia y las vinculaciones de la historia de Andalucía con lo que está ocurriendo en Cataluña. Y ahora sigue Marta Bosquet. Un momento. Es intolerable. Un momento. A ver, señor Maillo. Yo quisiera terminar, si me lo permiten los dos caballeros. Vamos a ver. Diciendo que el 28 de febrero pasó un 1 de octubre. Vaya terminando. Señor Jiménez. Y yo creo que también es importante. Por favor, si no me hacéis un mínimo caso, va a ser complicado que nos enteremos de algo. Comprendo, y está bien, que haya debate, que discutáis, y desde luego hay discrepancias, y es bueno mostrar
Carlos. Pero hacemos un poco de caso, a ver. Yo quiero Marta. ahora, por concluir, porque aquí no estamos hablando mucho de historia, pero yo creo que lo importante es que, dada la situación, la problemática que hay ahora, lo importante, lo realmente importante, es que se adopten soluciones políticas, y es ahí donde tenemos que estar. De ahí que Ciudadanos haya pedido y que exija que se aplique el artículo 155 con la única finalidad de que se convoquen unas elecciones, que entendemos que la democracia se tiene que pelear con más democracia. Es que es la única manera posible. Que la solución es el artículo... Yo creo que a partir de ahí también el resto de partidos tendrían que posicionarse y decir que qué es lo que se quiere. O sea, queremos al frente del gobierno autonómico de Cataluña, si queremos algo, porque entendemos que el interlocutor de ahora, el señor Puigdemont, no es válido, lo mismo que entendemos que tampoco es válido el gobierno central que tenemos ahora. Si queremos un interlocutor válido, la única manera es convocar elecciones, que hable el pueblo catalán verdaderamente, y a partir de ahí que se decidan también el resto de los grupos a quién quiere tener, al señor Junqueras o a la señora Arrimadas, que yo creo que estamos demostrando que somos un partido capaces de hablar con todos y de sentarnos con todos y dialogar con todos e intentar llegar a acuerdos y a propuestas y hacer propuestas en positivo, que yo creo que es el único partido Ciudadanos ahora que está poniendo una solución encima de la mesa. Y la solución es aplicar el artículo 155, y ahora escucho al señor Jiménez y a la señora Crespo también. Maribel Mora. Sí, yo creo que estamos desviando un poco la atención, no es la solución. Nosotros no apoyamos eso. De todas formas, el artículo 155 de manera encubierta ya se está aplicando. Eso se lo quiero decir al Partido Popular. El Gobierno, de hecho, ha intervenido a la Generalitat de Cataluña dictando unas órdenes donde se les obligaba o se les requería para no hacer disposición de crédito. En caso de no responder el presidente de la Generalitat, para poder intervenir mediante medios coercitivos, tenía que haber aplicado el 155 de la Constitución y haberse autorizado por mayoría absoluta del Senado, y que todos hubiésemos podido hacerlo en un debate parlamentario. Yo soy senadora. Nosotros, 20 senadores, hemos puesto un recurso al Tribunal Supremo precisamente por haberse saltado el 155. Parece que la legalidad vale más para unos que para otros, o se utiliza cuando conviene. Y el Tribunal Supremo, lo tengo que recordar, nos ha admitido a trámite el recurso. Se está hablando, o sea, aquí yo creo que estamos diferenciando, o que estamos hablando continuamente de independentismo, y estamos olvidando de que no se trata de independentismo. Se trata de que el 83% de la sociedad catalana, también muchos andaluces que viven en Cataluña, que también son votantes, el 49% del PP y el 56% de su partido quieren decidir. De eso estamos hablando. Y que hay que buscarle una vía para decidir. La vía del artículo 92... de la Constitución española, que creo que no pone que tengan que votar todos los españoles, es una vía para un referéndum consultivo. Hacer parcial, pero no sería vinculante, sería consultivo. Es que no es consultivo ese artículo, pero es que ese tren ya salió, se propuso y se dijo que no, por parte del Partido Popular y por parte del PSOE. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es que el Partido Socialista, en su momento, además a mí me extraña mucho, yo que trabajo en el Senado, las argumentaciones del señor Jiménez aquí con las que yo escucho el señor Sánchez en Madrid. La verdad es que son un poco diferentes, pero le tengo que recordar que no quisieron un referéndum, no quisieron un gobierno por no pactar un referéndum, por no pedir un referéndum para Cataluña, y le dieron el gobierno al señor Rajoy. La cuestión es, ¿cuál es la solución? Una de dos, o porra o diálogo. Voy a escucharles enseguida, señora Crespo, señor Jiménez y por supuesto al resto de la mesa, pero vamos a seguir añadiendo elementos, porque la solución a lo que ocurre en Cataluña parece que implica también un cambio de modelo territorial. ¿Cómo nos puede afectar a los andaluces? Que es lo que al fin y al cabo también nos preocupa más directamente. Carmen. Pues sí, nos preguntamos esta noche cómo puede afectar al resto de España, a las comunidades históricas como Cataluña y especialmente a Andalucía, el debate sobre el modelo territorial que se plantea por parte de distintas fuerzas políticas, y que incluso se dejó caer antes de este domingo que el Gobierno estaría dispuesto a negociar un cupo fiscal con Cataluña similar al que tiene el País Vasco. Eso sí, fue antes del referéndum, quizás como última oportunidad. A punto de cumplirse además 40 años de las manifestaciones del
4 de diciembre. En Andalucía podría producirse de nuevo una movilización del pueblo andaluz para reclamar esa igualdad de trato. Ya ha habido también referencias en el debate. Saldremos de nuevo a la calle para gritar que nadie puede ser, o sea, que no podemos ser más que nadie, pero tampoco menos que nadie. ¿Qué papel tiene a partir de ahora Andalucía y cómo van a actuar sus representantes políticos? ¿Se limitarán a estar vigilantes, Mabel, o tomarán un papel más activo? Esa es una muy buena pregunta que traslado ahora al señor Jiménez. Por supuesto, quiero escuchar al resto de la mesa. ¿Cuál va a ser el papel de Andalucía? ¿Cuál debería ser el papel de Andalucía para que no se acabe construyendo una España de dos velocidades? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una obligación, atendiendo la memoria del 28 de febrero y del 4 de diciembre, para que no haya ningún intento de construir una España precisamente que funcione a dos velocidades. Lo hicimos en su momento, que esa era la tentación de los nacionalistas en aquel momento y de la derecha nacional española que estaba en esa solución, pero que Andalucía rompió ese guión que ya estaba escrito, que nos condenaba al vagón de cola del tren del desarrollo y del autogobierno en España. Y ahora yo espero que no tengamos que hacerlo, porque no haya la tentación precisamente por los independentistas en Cataluña y por algunas otras fuerzas políticas que están respaldando esas posiciones, de que eso ocurra. Desde luego, el PSOE de Andalucía cumplió con su responsabilidad histórica en su momento y fue esencial para conseguir lo que se consiguió el 28 de febrero y nuestro autogobierno pleno. Y ahora, y lo hemos dicho muchas veces, para el PSOE de Andalucía, Andalucía es lo primero. Y nosotros vamos a estar donde haya que estar y vamos a reclamar lo que haya que reclamar. Y si hay que volver a reclamar del conjunto de la sociedad andaluza un movimiento para garantizar que lo que se construya y el máximo nivel de autogobierno que se ponga a disposición por la Constitución al conjunto de los territorios, que Andalucía lo tenga, lo haremos. Porque si al final esto va de autogobierno y de financiación, el PSOE de Andalucía, el Gobierno de Andalucía, la presidenta de la Junta de Andalucía, va a garantizar que para Andalucía exista el máximo nivel de autogobierno que permita la Constitución y el máximo nivel de financiación en el marco de un sistema que sea justo y que por fin retribuya y garantice la prestación de los servicios públicos esenciales. No sé si coincide con esas valoraciones, señora Crespo, porque además hemos escuchado al ministro de Economía estos días anteriores hablar de quizás más autogobierno para Cataluña, quizás también más financiación e incluso también una fiscalidad especial para Cataluña. Bueno, yo creo que el Partido Popular, nuestro presidente, lo ha dicho clarísimo, es decir, nosotros vamos a llegar a un acuerdo de financiación autonómica siempre con un entendimiento con las fuerzas políticas y en este caso con el Partido Socialista en España, porque no se puede hacer de otra forma, entre otras cosas, porque hay que llevarlo al Congreso y al Senado y habrá que llevar un acuerdo de todas las fuerzas políticas en el tema de financiación. Lo que está claro en este caso es que nosotros siempre nos basamos en la solidaridad, que es lo que está basada nuestra Constitución española, que tenemos que tener una solidaridad entre todos los territorios de España y no vamos a renunciar a ella como andaluces, como no podía ser de otra manera. Por tanto, llegaremos a un acuerdo, un entendimiento de financiación autonómica para todas las comunidades autónomas que sea lo más justo y lo más solidario posible. Y en ella estará Cataluña y en ella estará también Andalucía. Pero me sorprende de este debate cómo por determinadas fuerzas políticas se está defendiendo la situación en Cataluña a los que están fuera de la ley, porque están fuera de la ley. Ustedes también. Y en este momento el Gobierno de España lo que está intentando es que se reconstruya la fórmula legal que tiene que haber en Cataluña. El señor Puigdemont y sus socios no le queda otra cosa que venirse a la legalidad. Y luego tendremos que dialogar lo que haya que dialogar. Pero lo que no se puede aquí en una mesa es defender quien está fuera de la legalidad en este país, que nos hace desiguales a todos y que realmente, claro, no quieren dialogar, si eso lo estamos viendo desde hace ya muchísimo tiempo. Por eso mismo hay que tener una... No es un delito. Votar, ¿en qué artículo del Código Penal está? A ver, sí, votar solamente no es democracia. Anulado por el Tribunal Constitucional. Votar es democracia cuando es legal. Vote. Es como decir, ¿No está de acuerdo con la gente nos vote? sentamos ¿Lo que aquí está diciendo? y ponemos una urna. ¿Me deja un ejemplo? Aquí tenemos una urna y decimos, oye, pues mira, ahora vamos a circular a 200 kilómetros por hora en las carreteras y además de forma ebria. Y lo votamos aquí y lo aprobamos. Es decir, votar
es parte de la democracia, pero de forma legal. Y de hecho, ahora mismo en países como Venezuela se vota, ¿verdad? ¿Y para qué se vota? Para la Asamblea Constituyente y cuestiones de ese tipo que ya sabemos que poco democráticas son. Y ustedes quizás en ese caso estarían más de acuerdo, pero yo termino enseguida. Están criminalizando votar a la gente. gente. No, votar de forma ilegal. Como si fuera un crimen. Votar no de es un forma crimen. ilegal. No es un ¿A crimen? dónde han llevado Es un este delito. referéndum? No es un delito. Ya es un delito. Bueno, pues pero lo que quiero decir se van a enredar de nuevo en este es una tema. Estábamos frase. hablando de Churchill financiación lo decía para muy Andalucía claro, de de modelo verdad. una territorial, reforma del Código Penal Un por la momento. fuente y yo no me he enterado. que Churchill estoy nos decía allí. una cosa, las fuerzas políticas muy A ver, importantes va a que han terminar quedado la en señora el albor Crespo, de la luego escuchamos. historia. Decía, vamos a pensar en las futuras generaciones, no en las próximas elecciones. Y yo creo que esta es la base, la unión de las fuerzas democráticas, es la base para que esto se restituya y hay una posibilidad de entendimiento mutuo en Cataluña y que además los ciudadanos vean de verdad una clase política a la altura de las circunstancias. Un pequeño paréntesis, le permito, señor Jiménez, pero muy- por favor, sí me gustaría reconducir el tema ahora mismo Pero del debate, el la tema de señora financiación y el nuevo modelo territorial, que yo creo que es Mora ha dicho una fundamental cosa para Andalucía. tremendamente interesante que explica muchas cosas de lo que ha ocurrido recientemente en España. Sí, Ha dicho la señor señora Mora, Jiménez. ustedes no quisieron un gobierno, se lo dice al PSOE, supongo que se refiere a la investidura de Pedro Sánchez, porque no querían hacer un referéndum. Yo creo que es muy clarificador que Unidos Podemos estaba condicionando el apoyo a un gobierno de cambio en España. Nosotros dijimos no a Ciudadanos, No, lo ustedes está usted dijeron sí a diciendo con Rajoy. mucha claridad, señora Mora, y me Nosotros dijimos me no parece a muy Ciudadanos, gráfico, ustedes condicionando no, un gobierno de cambio que porque- sacara al porque Partido les Popular del ataba gobierno de Ciudadanos, España, si les ató Ciudadanos. porque teníamos que Dijimos, no, aceptar un Ciudadanos, referéndum ustedes ilegal. dijeron ilegal. Mire, usted por ha dicho, favor, señora eso Mora, yo no le he dicho. Impresentable. Era un pequeño, Pero- señor Jiménez, yo creo que le toca ya a la señora Mora hablar. afortunadamente los medios técnicos Era un permiten que pequeño, yo Referéndum ilegal, porque he de dicho yo, verdad, pero muy verdad, gráfico un momento. y muy cierto. Vamos a seguir ver, la pregunta. un momentito, que me parece muy bien que saquen otros temas, pero había planteado uno y me parece tan importante para los andaluces, que es el tema de la financiación, el encaje en el nuevo modelo territorial, porque en eso nos va el presente y el futuro de Andalucía, que le voy a dar ahora también la palabra a la señora Mora, a ver si reconducimos también el debate por ahí. A ver, aquí hay que tener rigor y le voy a contestar a esa pregunta. Se lo agradecería. Pero me gustaría recordarle al señor Jiménez que en el Código Penal no existe el delito de Señor celebración de referéndums. Las Y ahora voy a autoridades ir a de la pregunta que me han están hecho. acusadas Ahora- por sedición, prevaricación, Pero eso no es malversación. para Hablar a la hacer un señora Mora. referéndum, Deje perdón. hablar a la Hay Sí, que ser señora, por riguroso. convocar un Hay que ser referéndum riguroso y, ilegal, por favor, claro. déjeme hablar y No es cierto, explicarme. no es cierto lo que le Hay estoy que hacer... diciendo. Vamos a ver, el referéndum fue suspendido por el Tribunal Constitucional. Efectivamente. Vamos a ser rigurosos. Y la responsabilidad de los que lo han convocado, ejecutarlas... Pero me quiere dejar ¿qué delito hablar, se le por favor? imputa? Señor ¿Podemos Jiménez, hablar con ya. tranquilidad, por favor? Sí, no, pero En mi me está usted turno- diciendo que no Vale. está- Ya, no por tiene favor, imputado delito. ya. Le permití el breve paréntesis, pero se ha alargado muchísimo. No, no. Yo no A he ver, dicho que Maribel estén Mora. imputados por delito. He dicho que Ah. celebrar un referéndum no es Y delito. déjela Usted ha hablar. dicho que sí. Rebobinen ustedes Vale. otra vez. Bueno, vale. Vamos a escucharla, venga. Hay que tener rigor, por favor. Hay una sentencia del Constitucional que suspende precisamente la celebración del referéndum. Para ejecutar una sentencia del Tribunal Constitucional no hace falta mandar policías que peguen porrazos a la sociedad civil. Eso no hace falta. Se pueden ejecutar las sentencias de muchas maneras y se hace, y de hecho se hacen todos los días. Precisamente no se hace precisamente cuando son delitos. Esto es todo una aberración. A Una restablecer aberración. el orden Ahora, constitucional, no a sí, pegar claro, porrazos. Un respeto a los vamos, cuerpos y fuerzas de sí, seguridad. Y ahora me sí, van a que contestar eso a es la pregunta, ¿de verdad? Sí, ¿De verdad? Que estoy pensando Aquí que que está con el abierto. tema del dinero, un momentito, el tema del dinero, Perdón. el tema de la configuración para Andalucía me parece tan básico. Voy a Se escuchar está a la señora abriendo- Mora, señora Busquets y al señor May. Lo que está Venga. claro es que aquí las propuestas que se están haciendo, no sé qué propuestas se le está haciendo al pueblo catalán. Al pueblo catalán, al 83% del pueblo catalán. No sé qué propuestas se le están haciendo, pero desde luego ya no están pidiendo un autogobierno. Lo que están pidiendo es poder decidir si tienen otro encaje territorial con España. Yo creo que es el momento, ha llegado el momento. ¿Quieren decidir si siguen
en un encaje de autonomía o no con España, es lo que quieren, van a decidir si sí o si no, si hacer una república o lo que quieran. Y todo absolutamente que se pueda, o sea, aquí lo que podemos decir lo que el queramos. pueblo catalán y la nación catalana decida, que son los que tendrán que decidir eso en su momento. Ahora bien, se está abriendo obviamente un debate territorial. Lo que está clarísimo llegado a este punto es que la Constitución y todo el engranaje de la Constitución respecto a la autonomía está agotado. Para nosotros puede ser una oportunidad para que Andalucía consiga unas cuotas de soberanía y de autogobierno suficiente para salir de la situación en la que estamos. Porque recordemos, ¿para qué ha servido la autonomía hasta ahora? Entre otras cosas, para que nos digan, entre otras cosas que nos han servido para muchas cosas, para bajar muchas cosas, pero otras no. Por ejemplo, el río Guadalquivir ahora mismo no es ni siquiera andaluz. Vamos a ver, vamos a ir repartiendo porque... Cuando nos hemos intentado aquí no hay turnos establecidos. Hemos intentado avanzar en la autonomía, nos lo ha tumbado Madrid. Eso me parece muy importante. Vamos a ver, pues si me permite, señor Maillo, escuchamos a la señora Bosque por ya este turno que hemos establecido casi de inercia, ¿verdad? Que iban hablando uno detrás de otro. Yo me voy a centrar en la pregunta concreta que ha hecho y llama la atención precisamente que cuando se habla del dinero, el resto de partidos políticos hablan de otra cosa distinta menos realmente de la situación económica. Yo creo que eso denota mucho en fin, cuáles son las intenciones y las voluntades del resto de partidos políticos. Y por una cuestión muy clara, porque es que precisamente si vamos a hablar, como se ha visto ahora, de que precisamente el Gobierno central quiere darle más privilegios a Cataluña, estamos volviendo a hablar otra vez de cupo, estamos hablando de privilegios. ¿Eso es realmente lo que queremos? ¿Una España donde hablemos de territorio y que no situemos al ciudadano en el centro de la política que creemos donde tiene que estar? Yo creo que es que Ciudadanos es el único partido que defiende esa igualdad de todos los españoles. No queremos que haya comunidades de primera, de segunda y de tercera, ni muchísimo menos. Yo le diría a usted, y lo vuelvo a repetir, lo he dicho al principio de la intervención y lo vuelvo a repetir, digan todos ustedes, mirando a la cámara, si ustedes están de acuerdo con que un vasco cobre al año 2.272 euros de financiación más que un andaluz. Díganselo ustedes a los andaluces, que son los andaluces los que lo tienen que saber. El señor Maillo ahora tiene la palabra. Yo creo que existen tres modelos de Estado. Está el Estado centralista, el Estado confederal y el federal. El centralista, Marta, pero repito de nuevo, el franquismo era centralista y un trabajador metalúrgico de Málaga cobraba casi la mitad que un trabajador metalúrgico del País Vasco. Es decir, el centralismo no garantiza la igualdad. En segundo lugar, el Estado confederal fue el sueño de la burguesía catalana y vasca al principio de la transición y de la nacionalista, que consideraba que... Las diferencias de privilegio, Antonio, las tenemos precisamente por las políticas del Partido Popular y del PSOE, por aguantar los sillones. Me permite que hable, porque claro, si uno respeta los turnos parece que no cabe en el debate, ¿no? El debate confederal fue el sueño que rompió Andalucía. El sueño de la Confederación del Norte y la regionalización del Sur lo rompimos en Andalucía. Y el modelo federal que Izquierda Unida defiende es el que creo que una vez absolutamente agotada la Constitución del 78, como se demuestra, porque no está resolviendo los problemas de debate territorial del país, me dejas que termine, Marta. El debate desde el punto de vista de modelo federal, ¿qué es lo que contempla? Desde el punto de vista de Andalucía, con una frase: Andalucía como la que más. Eso es lo que vamos a defender. Nosotros no vamos a permitir sistemas de financiación desiguales, lo tenemos clarísimo. Pero es que lo tenemos clarísimo y lo hemos demostrado siempre. Y en ese sentido, yo creo que lo que tenemos que plantear es que cuando hablemos de modelo de financiación, claro, el modelo de financiación no es ajeno al modelo territorial. Cuando se planteó el modelo de financiación, el debate de modelo de financiación en el Parlamento de Andalucía, que nosotros hemos apoyado, nosotros le planteamos a la presidenta de la Junta de Andalucía algo. Tarde o temprano se va a vincular el modelo territorial al modelo de financiación. Y decía, no, eso no puede ser. Sí, ya lo estamos viendo. Es que el modelo territorial va a determinar el modelo de financiación. Y nosotros no vamos a permitir que haya una discriminación en mecanismos financieros de Andalucía con respecto a otros territorios. Por tanto, la confederación no es la solución a nuestro país. Por eso defendemos la federación, porque la federación, como su propio nombre indica, que viene de foederen, de pacto, significa acuerdo de las partes para encajarse dentro de un todo, y ese acuerdo de las partes en clave de igualdad. ¿Os parece eso una mala solución? A mí me parece que es la aspiración, que nosotros la hacemos también, una forma de Estado republicana, y que evidentemente tendremos que acumular más fuerza que la que aquí vemos con estas formaciones políticas que se instalan en el pasado. Y yo creo que instalarnos en el futuro lo tenemos en torno a una apelación que yo creo que hay que hacer desde Andalucía,
que es el decir, en el modelo territorial de España nosotros apostamos por un encaje de los territorios y desde luego desde posiciones de igualdad en las partes que lo conforman, y así considero que puede ser una... Una pregunta, señor Maillo. Una pregunta. Un segundito, voy a escucharle. Deme la oportunidad de hacerlo, que voy a hablar bien de lo que ha dicho el señor Maillo. Me parece bien. Le he dado un momentito. ¿Quién modera esta mesa? Yo, ¿no? Bueno, pues ya está. Le voy a dar la palabra a la señora Crespo, que le había pedido, y luego el señor Jiménez, y ya seguimos. Pero le voy a hacer una pregunta al señor Maillo. Usted, con el tema de los presupuestos andaluces, cuando acordaron Ciudadanos y el PSOE la reforma del impuesto de sucesiones, usted dijo, por el tema de la financiación autonómica es imposible llegar a acuerdo después de esto. ¿Va a ser imposible que haya una sola voz desde Andalucía en el tema de financiación autonómica? En el debate, lo que pasa es que cuando hay un gobierno que agujerea la capacidad de ingresos para mantener los servicios públicos, se pierde mucha autoridad para afrontar una defensa, no ya de modelo de financiación, sino que con el actual modelo de financiación, la deuda de 5.522 millones de euros que tiene el gobierno central con Andalucía, se pierde mucha autoridad. ¿Por qué? Porque va una presidenta de la Junta de Andalucía que le dice a Montoro que necesitamos más financiación, y un Montoro que le puede decir a la presidenta de la Junta que exige más financiación mientras agujerea el propio sistema tributario andaluz. Carmen Crespo. Y luego Mario Jiménez. He dicho Carmen Crespo y Mario Jiménez. Lo he dicho antes. Bueno, yo creo que... No me hagan luz de... En primer lugar, hablar del 83%... Y no interpreto la de los demás. Bueno, ahora si les voy a escuchar a todos y todavía tienen tiempo. Carmen Crespo. Hablar del 83% de los catalanes, yo creo que hay una mayoría silenciosa que en este caso están por la legalidad y están porque las cosas se hagan conforme al diálogo. Pero mucho menos. Usted ha pedido que le respeten su turno, vamos a escuchar pues nosotros decimos lo mismo, ¿no? En este caso, el 83% creo que hay una mayoría silenciosa que quieren que se haga todo conforme a la legalidad. Y ahora nos vamos al tema económico. El independentismo que están ustedes defendiendo, en cierto modo, su forma de actuar, lo que quieren es la desigualdad. Y que se basan en la desigualdad económica. Y sus palabras para adoctrinar en los colegios es España nos roba. Esa es la realidad que estamos viviendo en Cataluña durante mucho tiempo. Y entonces resulta que nosotros, porque optamos por un acuerdo en el sistema de financiación. El sistema de financiación actual no es el que hemos hecho nosotros. Queremos reformarlo. Y para eso hay una conferencia de presidentes a la cual se ha invitado al señor Puigdemont, que se le ha invitado además a ir al Congreso a explicar sus causas y tampoco ha querido. Por tanto, hay un sistema que en este momento se puede reformar. ¿Y por qué optamos el Partido Popular? Por hablar de las autonomías. No tenemos una autonomía firme en España, que yo difiero de ustedes y pienso que ha dado unos grados de prosperidad a esta sociedad muy altos en Andalucía y en todas las comunidades autónomas. Por tanto, vamos a ahondar en lo que no ha traído ese beneficio, que es la autonomía, el sistema de autonomía en este país, que quiero recordar que es una de las fórmulas de autogobierno más amplias de la Unión Europea, el sistema de autonomía que tenemos en España. Y en el sistema de financiación, ponernos de acuerdo, obviamente, en el modelo de financiación, siempre teniendo en cuenta la igualdad entre territorios y, por supuesto, la solidaridad. La igualdad entre territorios, Carmen, ya acabáis de decir que le queréis dar más privilegio a Cataluña. Señor Jiménez, déjeme, porque yo que tenía voluntad de valorar positivamente las últimas palabras que había dicho el señor Maillo, después ha dicho algo que ya me lleva por otros derroteros. Pero en cualquier caso quiero reconocer que nosotros defendemos efectivamente una evolución del modelo autonómico al modelo federal, precisamente, en el que voluntariamente las comunidades autónomas, que ya tienen un nivel de autogobierno que no tienen otros territorios en nuestro entorno, deciden efectivamente vincularse a un proyecto común, y es lo que nosotros defendemos, pero que esté fundamentado en la igualdad de oportunidades, no en que un territorio tenga más derechos o más oportunidades que otro. Efectivamente, Izquierda Unida, cuando se ha presentado el acuerdo de presupuesto que hemos alcanzado para la Comunidad Autónoma de Andalucía, inmediatamente ha dicho que ya no hay posibilidad de acuerdo para defender un modelo de financiación que sea el adecuado, el justo, el equitativo, el que garantice nuestro autogobierno y nuestras competencias para Andalucía, por el impuesto de sucesiones. Pero se vuelve contra el gobierno andaluz. No se ha vuelto en todo este tiempo contra el gobierno de España, que tenía que haber armonizado ese impuesto o que tenía que haber rescatado ese impuesto para compensar a las comunidades autónomas. Y dice que, claro, que Montoro nos va a reñir. Mire, señor Maillo, que nos riña.
Porque la decisión... Lo que te quiero decir es no, que nos va a reñir, nos va a rendir. Para poder usted nos ha dicho que nos va a reñir Montoro. No, mire, no. Usted déjeme a mí en el ejercicio de decir, no lo que usted dice. En el ejercicio de las competencias... Va a terminar el señor Jiménez y luego en el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, los órganos soberanos, el Parlamento, harán las leyes que estimen oportunas. Y nadie se las puede cuestionar, usted tampoco. Y a la hora de reclamar al señor Montoro, reclama usted lo que nos corresponde, sin matices, sin riña, porque si nos están faltando 5.520 millones de euros, nos están faltando. Y nosotros ejerceremos nuestras competencias y exigiremos lo que nos corresponde, al margen de que efectivamente nosotros ejerceremos nuestras competencias. Y por cierto, al Partido Popular, una advertencia. No. Adviértame. Le advierto por lo que puede significar de cara a lo que estamos hablando. Sí. El señor de Guindos efectivamente lanzó la idea de que con Cataluña se iba a plantear un pacto fiscal, como existe en estos momentos a través del concierto en Euskadi o del convenio con Navarra. Y yo le digo a usted en representación del Partido Popular, eso significaría volar la capacidad de financiación del Estado a las comunidades autónomas. Cataluña significa el 20% del Producto Interior Bruto, y si se queda Cataluña con el 20% del Producto Interior Bruto, se rompe la obligación y la responsabilidad que tienen todos los territorios de contribuir al Fondo Común para garantizar la solidaridad y la equidad. Vamos a hacer una cosa. Y eso es lo que nosotros defendemos, y no vamos a defender la posibilidad apelaciones que ha hecho que se trate de manera diferenciada y privilegiada a nadie. Vamos a ver, por alusiones, yo creo que debe hablar, si les parece bien, y enseguida escucha a Maribel Mora y a Marta Bosquet, deben hablar el señor Maillo y la señora Crespo. Así que adelante, señor Maillo. Sí, con mucha brevedad. Yo creo que el modelo de sistema de financiación tiene dos vías. Uno, el modelo territorial, es decir, cómo nos encajamos territorialmente, y algo que no se puede renunciar, que es la deuda histórica. Es decir, la deuda histórica que no viene solamente de ahora, que viene desde la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía. Ahora, lo que sí hay una opción de gobierno, Mario, que legitima, fortalece o debilita. En las negociaciones que se hace con el gobierno central, tú te fortaleces si demuestras con el ejemplo que en las competencias que tiene el sistema tributario andaluz, tú desarrollas todas las posibilidades y potencialidades de ingreso para decir, yo cumplo y usted tiene que cumplir. Pero sí. Es que el problema está en que si vosotros... de mi capacidad, Antonio, y exijo lo que me corresponda. Porque usted le está dando argumentos al señor Montoro. El problema está en que vosotros debilitáis el poder andaluz cuando debilitáis la capacidad de ingreso. Ejercemos el poder andaluz, señor Maillo. Nuestra capacidad de autogobierno, la capacidad normativa que tenemos en ese impuesto. Señor Jiménez. Debilitáis la capacidad de ingreso desde mi punto de vista para afrontar el mantenimiento de los servicios públicos que están deteriorados. Andalucía no se puede permitir la capacidad de... Es decir, no podemos tener regalos fiscales, y menos aquellos que no son ni siquiera progresivos. Lo que Andalucía no podía permitir será que fuera la comunidad autónoma. El problema es que... Señora Maillo, me promete ser breve, voy a dejarle que termine. Simplemente lo que pasa es que, ¿verdad? Lo que pasa es que Ciudadanos ha venido aquí a cargarse el sistema fiscal, que es el preámbulo. Ciudadanos ha venido aquí a coger algo que era una situación reivindicada por la... No, Antonio, no. Ciudadanos ha venido a hacer Termine, justicia señor social. Maillo, por favor, Marta, pues que luego le permito... Vosotros habéis venido con un papel histórico que es cargaros el sistema tributario para privatizar hasta el aire. Ese es vuestro papel histórico, a lo mejor tú no lo sabes. Puedo contestar a la señora Bosquet, pero... La señora Crespo, escucho a la señora Bosquet y escucho a Maribel Mora, ¿vale? Señora Crespo. El debate... No sé, me da igual. Sí, era la señora Crespo. La cuestión es que estaba diciendo que el señor de Guindos había abierto la posibilidad. Eso es lo que quería contestar. Lo hemos dicho clarísimo y lo estamos ejerciendo. Estamos ejerciendo la igualdad entre territorios a través de una conferencia de presidentes y a través de una fórmula de negociación del sistema de financiación que ahora mismo están trabajando los expertos y que además Andalucía está colaborando, ¿verdad?, en esa conferencia de presidentes y en esa fórmula donde estamos escuchando a los expertos para tener el mejor sistema de financiación. El Partido Popular lo tiene claro. Igualdad entre todos los territorios en España. Andalucía
Andalucía tendrá lo que se merece. Pero desde luego, para llegar a un acuerdo, claro, el sistema de financiación autonómica actual es de Zapatero, lo hizo en 2009 y lo aplaudieron ustedes de Andalucía. No lo hizo el Partido Popular. No, pero además Popular, lo aplica y sale mejor que cuando aplicaba el señor Zapatero. Mira, pues antes era peor. Y mire usted los rankings. Señora Crespo, breve porque no hemos escuchado ni a Maribel Moner ni a Marta Bosquet. Por favor, señor Jiménez, venga. Solamente termino. Es decir, en este país habrá sistema de financiación autonómico y local cuando el Partido Popular y el Partido Socialista y otras fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo, y seguro que nos podremos poner de acuerdo, para la igualdad de todos los territorios y que cada territorio tenga lo que en justa medida se merece. Y por tanto habrá ese acuerdo. Desde ahí no se va a salir el Partido Popular de España, y eso le ha hecho luchar contra el independentismo en Cataluña. Por favor. Y les voy a pedir cierta brevedad porque vamos a introducir otro asunto. Maribel Mora y Marta Bosquet. Para abarcar lo que estábamos hablando, el sistema de financiación, que obviamente ahora parece que sí, que se va a abrir. Nosotros también opinamos que esto va muy vinculado con el debate territorial, del modelo territorial, que ahora mismo abrir este debate es poner parche. Pero dentro del sistema que tenemos ahora de financiación de comunidades autónomas, el Partido Popular está diciendo, la señora Crespo, que están trabajando por la igualdad de los territorios, al igual que Ciudadanos mantiene eso. Pues tengo que recordar que en este sistema la mayoría de la inversión se hace no en el sistema de financiación por todos los instrumentos que hay, sino a través de los presupuestos generales del Estado. Y precisamente los fondos de inversión más gordos que se repartan a través de los presupuestos generales del Estado no se reparten con criterios de proporcionalidad e igualdad, sino con criterios estrictamente políticos. Y de hecho han sido ustedes y antes el Partido Socialista, cuando estaba en el gobierno, quien ha negociado con los nacionalistas repartiendo precisamente inversión y bajándole la inversión en los últimos años en Andalucía, lo más grande del mundo. De hecho somos los que menos inversiones hemos tenido ahí, y ahora parece, ahí que se vendió al PNV y a Coalición Canaria precisamente una reducción de la inversión para nosotros, y ahí se callaron ustedes mucho, ¿vale? Se callaron totalmente. Ese sistema hay que cambiarlo y eso no garantiza la igualdad. ¿Eso lo quieren cambiar? Parece que no. Parece que se quiere cambiar lo que se quiere. Un sistema que no garantiza en ingresos, desde luego, el poder mantener los servicios públicos fundamentales, los servicios esenciales, no lo garantiza. Hay una gran laguna, hay un déficit enorme en los recursos. Lo que no se puede hacer, nosotros lo que planteamos es no pelearnos por un cachito de tarta, que nos repartimos los territorios, sino ampliar la tarta. Ahí lo que no se puede hacer es, con lo del impuesto a asociaciones por un lado está pidiendo dinero a Madrid y por otro lado está metiéndose el dinero en el bolsillo por otro. Marta Eso Bosquet, no tiene sentido. y vamos a introducir otro asunto y nos quedan pocos minutos, teníamos hora y media y fíjense, ha ido pasando la verdad bastante rápido. Bueno, yo creo que es que, vamos, el hecho de que pretendan llevar a confusión tanto Izquierda Unida como Podemos con el tema del impuesto de sucesiones a los andaluces es que no se puede permitir. Yo creo que no cabe que se diga por parte del señor Antonio Maillo que estamos destruyendo las potencialidades de ingreso de la comunidad autónoma. Yo creo que precisamente ahí se ha trabajado y precisamente se ha demostrado con esa rebaja que ya hicimos hace 2 años de 2 puntos en el tramo autonómico del IRPF, con la reforma que hicimos también del impuesto de sucesiones el pasado año. Yo creo que se ha demostrado que se puede recaudar más vía impuestos indirectos, vía IVA y vía IRPF. Claro. Sí, Antonio, y eso también es muy importante. Y a fin de cuentas lo que estamos haciendo, también, pero es que la confusión es que habláis del impuesto de sucesiones como si fuera un impuesto de ricos. El impuesto de sucesiones, no, pero yo estoy hablando ahora. Importante el impuesto indirecto. La pensionista que tiene que pagar el mismo IVA que el botín. Ese es el problema que tenéis. Déjame que acabe porque yo no te agradezco transparencia. Entonces yo creo que el tema está precisamente en que lo que hemos conseguido, pues demostrar que se recauda más, de ahí precisamente que estos 2 años los presupuestos hayan ido incrementando en las distintas partidas presupuestarias, sanidad, educación y demás, y yo creo que estamos haciendo también una comunidad que duda cabe que mucho más atractiva de cara a unas inversiones y de cara a que se evite ese dumping fiscal como antes se decía. Y ya por irme a otra cuestión distinta, con lo cual yo creo que el tema de que se toque, dígale usted a los andaluces que no quería que se tocara el impuesto de sucesiones, dígaselo usted a los andaluces cuando no es un impuesto de ricos, es un impuesto de clase media y trabajadores. Y lo que hemos hecho ha sido hacer un impuesto de justicia social. Un impuesto de justicia social. Les recuerdo... Y con el tema
Que sí, termine, señora Bosque. Le recuerdo que estamos hablando de sí, Cataluña, al tema de la Andalucía, financiación autonómica, yo creo que es muy importante. Yo ya lo he dicho antes, lo que consiste en poner al ciudadano en el centro. Yo creo que ya está bien de tantos debates territoriales, que yo creo que lo que estamos haciendo cada vez más es confrontar. Sí que tengo que estar de acuerdo, sin que sirva de precedente, con una cuestión que ha dicho la señora Mora, con el tema de que ciertamente lo que se ha producido durante este tiempo atrás es demasiadas prebendas y demasiadas concesiones a los partidos nacionalistas, tanto por parte del PSOE como por parte del Partido Popular, y como se dice precisamente, pues de esos lodos vienen estos barros. Bueno, en cualquier caso, nos queda un poco, es que ya está hora de la noche, ya vamos dando un poquito de vueltas. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué soluciones plantean para este momento? Vamos a repasar las posiciones que mantienen sus partidos. Recuerdo, porque hemos tratado tantos asuntos, que estamos mirando la situación en Cataluña desde aquí, desde Andalucía, y por eso nos han planteado todos estos temas. Carmen. Pues sí, aunque ya han surgido durante este debate los planteamientos que realiza cada partido como solución al conflicto catalán, vamos a profundizar y vamos a detenernos en esa postura. ¿Se mantienen, varían o pueden variar de cara a los acontecimientos? Mira, el PSOE viene planteando desde hace tiempo abrir una negociación para reformar la Constitución. Ha registrado en el Congreso una comisión para abordar el modelo autonómico, pero en las últimas horas, en la última reunión que Pedro Sánchez ha mantenido con Rajoy, le ha reclamado que negocie inmediatamente con Carles Puigdemont. El Partido Popular considera que el actual marco legal, que la Carta Magna, debe servir como base para cualquier diálogo sobre Cataluña, al que no se ha cerrado, pero con esos límites, y reclama el apoyo de los partidos constitucionalistas, e incluso Moncloa ha señalado que va a estudiar las propuestas que le han planteado desde el PSOE y desde Ciudadanos. Vamos con Podemos, que por su parte considera que Rajoy no es el adecuado para negociar una salida al conflicto, y por eso llama al PSOE y a otras fuerzas a apoyar una moción de censura contra el presidente, y como propuesta concreta para Cataluña, un referéndum legal y pactado. Vamos con Ciudadanos, que se ha mantenido en este asunto, leal al Gobierno y a las instituciones judiciales, ha dado su apoyo sin fisuras, y hoy, ya lo habéis hablado, ha pedido un paso más y pide al Gobierno que aplique el artículo 155 de la Constitución para inmediatamente convocar además elecciones en Cataluña. Y por último, Izquierda Unida, que defiende y sigue apostando por un modelo federal del que también habéis tenido oportunidad de hablar, por un nuevo modelo de Estado que pasa por una república federal, porque consideran que el conflicto soberanista incluso va más allá de la propia independencia, según ha dicho Mabel en las últimas horas Alberto Garzón. Efectivamente. Bueno, nos queda poquísimo tiempo, nos quedan apenas 6 minutos. A mí me gustaría que, bueno, ya ven que queda para 1 minuto prácticamente cada uno, con respecto a estas posiciones, señor Maillo, ¿cree que son la solución para no solamente la situación en Cataluña, sino para la España, digámoslo así, del futuro? Muy breve, por ese minuto, gracias. El conflicto catalán no sitúa solo un problema en Cataluña, sino un problema de crisis de Estado. Tenemos una crisis política, social y económica de Estado, en el que la crisis económica, las políticas de desigualdad han tenido mucho que ver con el momento que estamos viviendo. Y frente a eso, yo creo que Andalucía tiene un papel, lo reitero. Tenemos una oportunidad histórica de abrir dentro de España el debate territorial en un modelo federal, en el que Andalucía debe ser como la que más, y evidentemente espantar cualquier intento de modelo confederal o centralista. Y desde esa perspectiva, el papel de Andalucía no puede ser de incorporarse a un frente, sino de superar frentes invalidados tanto por Rajoy como por los Puigdemont, y plantear desde Andalucía una propuesta de diálogo, de tender puentes, de eliminar cualquier intento de construir fronteras emocionales y de la otra, y de tener una oportunidad de recuperar un protagonismo que se ha perdido dentro del debate territorial de España. Tenemos una oportunidad histórica y no podemos desaprovecharla. Marta Bosquet, desde Ciudadanos. Bueno, pues desde Ciudadanos, con respecto a la cuestión catalana, Ciudadanos lo tiene claro, y es la aplicación del artículo 155 con el único objetivo de que se convoquen esas elecciones en Cataluña y que sean los catalanes los que decidan si se quiere, como interlocutor para hablar con el Gobierno central respecto a la situación de Cataluña, al señor Junqueras o a la señora Inés Arrimadas. Yo creo que eso es la principal cuestión. Y por lo demás, pues con respecto a la situación de España, lo que hay que abordar es una reforma de la Constitución. Ciudadanos sí está de acuerdo con abordar esa reforma de la Constitución desde el punto de vista de consenso, para hablar de aforamientos, para hablar de financiación autonómica, que es necesaria, para hablar de esa independencia judicial tan necesaria también en nuestro país, y para hablar de cuestiones que vayan en pro y para los beneficios, en este caso, de los españoles y de los andaluces.
Maribel Mora, desde Unidos Podemos. Entendemos que Andalucía tiene que ser la solución y no un problema, precisamente para con todo lo que nos estamos encontrando. Obviamente en todo esto Rajoy se ha mostrado como un interlocutor no válido, porque de hecho es imposible un diálogo, lo único que ofrece es represión, pelotas de goma y absolutamente nada de diálogo ni de propuestas encima de la mesa. Por ahí parece que no vamos a tener ninguna solución, por tanto entendemos que tiene que dimitir. Esa es parte de la solución para la situación grave en la que nos enfrentamos ahora. Creemos que estamos en un momento de proceso constituyente, que hay que abrir ese proceso constituyente desde la fraternidad, desde el diálogo, desde la calma, donde todo se puede hablar, nada es inmutable, ha llegado ese momento, que lo hagamos con calma, que vemos cuál es el encaje que nosotros queremos ahí. Ahí Andalucía tiene que tener un papel protagonista dentro del diálogo y la fraternidad, frente a la represión y la pelota de goma, que es lo que nos estamos encontrando. Por supuesto, no hay ninguna fuerza represora que pueda mantener muchísimo tiempo aplastado a un pueblo. Eso es inviable, por tanto esa solución no es posible. Lo que habrá que plantearle al Partido Socialista donde se encuentra: pelotas de goma, represión, fuerzas y cuerpos de seguridad, interviniendo un Estado, diálogo, fraternidad entre los pueblos. Carmen Crespo, desde el Partido Popular. A mí me gustaría ver a estos señores en el gobierno en esta situación. Sería terrible. Sería terrible. Y lo saben todos los andaluces que nos están escuchando y todos los españoles. Sí, bueno, pues se hubiera independizado, se hubiera hecho el referéndum ilegal y aquí estaríamos viviendo en una eterna ilegalidad en este país. Y por tanto me gustaría, si usted me permite, vamos a escuchar a Carmen respeta, Crespo. si realmente esto es así, lo que en este momento está haciendo el Partido Popular, primero ha sido el diálogo permanente para intentar esta situación mejorarla. Y ahora que está este tema encima de la mesa, desde luego es reparar el orden constitucional y le pedimos a Puigdemont y a su gobierno que se vuelva a la legalidad y que se vuelva a la senda constitucional. Y a partir de ahí hablamos de lo que ustedes quieran, del Estado de la autonomía, hablamos de todo lo que es la estructura territorial de nuestro país, que nunca se ha dejado de hablar. Siempre hemos hablado de la autonomía y de más autogobierno y de más posibilidades. El referéndum de la autodeterminación no aparece en la Constitución española y por tanto es ilegal. Pero no en la española, en ninguna de las europeas ni la del mundo. Y por tanto, como el señor Puigdemont, el referéndum, y veo que usted también, sí o sí, referéndum ilegal, pues de esa forma no se va a ninguna parte. Por tanto, yo siempre apuesto por la unión de las fuerzas políticas constitucionalistas. Creo que este tema, que es un problema de Estado, se tiene que resolver entre todos y, por supuesto, encardinado desde el Gobierno de España, desde el Gobierno, pero además con todo el Estado de Derecho y además respetando a los demás, pero sobre todo respetándonos a nosotros mismos, que somos España y que tenemos la soberanía nacional y desde luego, en este caso, teniendo comprensión hacia la situación y no alimentando lo que está ocurriendo. Propuestas, podemos hablar del modelo territorial, pero que vuelvan a la legalidad, es lo que ustedes tendrían que estar pidiendo en este momento. Mario Jiménez del PSOE. Bueno, Mabel, a Andalucía le va bien cuando en España se respeta la ley, la Constitución y los estatutos de autonomía. Andalucía le ha ido muy bien con el estado de las autonomías. Y si hemos llegado en Cataluña a esta situación, se debe indiscutiblemente a la inacción del Partido Popular y del presidente del Gobierno y a la irresponsabilidad tremenda del independentismo catalán que ha llevado a ese territorio a un precipicio. Ahora lo que corresponde desde nuestro punto de vista, en primer lugar, es restituir la legalidad de la Constitución y del Estatuto, el propio Estatuto de Autonomía en Cataluña, que ha sido arrastrado por el barro del independentismo, y a partir de ese momento y a través del diálogo propiciar una reforma constitucional que de cara al modelo territorial garantice más autogobierno a los territorios en igualdad de condiciones y más financiación para desarrollar ese autogobierno y respaldar las políticas públicas esenciales de las que no hablamos cuando hablamos de territorio. Aquí lo vamos a tener que dejar, hemos consumido el tiempo. Yo les puedo asegurar, y creo que hablo en nombre también de mi compañera Carmen Rodríguez, que hemos estado juntas esta noche, que ha sido un placer poder escucharles hablar sobre Andalucía, hablar de las cosas que ocurren en la actualidad y hacerlo desde luego de esta manera pues tan serena y tan, creo, agradable para todos nuestros oyentes, también espectadores, porque estamos en la Radio Televisión Pública de Andalucía. La radio televisión pública de todos los andaluces. Yo le agradezco a Antonio Maillo, Marta Bosquet, Maribel Mora.
allá, vaya como estoy. Carmen Crespo, Mario Jiménez, gracias a los 5 por eso, porque creo que los andaluces les han podido escuchar esta noche y compartir sus opiniones o no, pero escucharles, y eso es muy importante. A ustedes, oyentes de Canal Sur Radio, espectadores de Canal Sur Televisión, gracias por habernos acompañado y muy buenas noches.